¿Quién controla la política de Medio Oriente por parte de Estados Unidos? ¿Se define en Washington? Realmente no. O hay elementos que nos hacen pensar que esto no necesariamente es así. Prestemos atención a los dos mandatos de Trump con respecto al conflicto en Medio Oriente, particularmente a el conflicto asimétrico entre el Estado de Israel y la población palestina. Observamos que en 2017 Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel, dando con ello un giro dramático a una política de precaución sobre la disputa por esta ciudad por parte de las poblaciones judías y de origen árabe en esa región del mundo. Ya en el segundo periodo de mandato observamos cómo hacia febrero de 2025 el presidente Trump recomendó o aseguró que probablemente se podía establecer un control administrativo de la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos. Además sugirió la bárbara idea de que podía establecerse una riviera del Medio Oriente, desplazando a los cerca de 2 millones de habitantes de Gaza, para que felizmente, en sus palabras, fuera habitada por gente de todo el mundo. Y además argumentaba que esto le haría bien a los palestinos, que de por sí ya quieren salirse de ese territorio por el asedio y persecución que sufren. Desde luego, no solo se nota la insensibilidad profunda del presidente Trump respecto al destino de la población palestina, sino también pues un apego o digamos una voluntad por secundar la propia política israelí en la región. Conviene entonces reflexionar, si le ponemos algunos números, sobre los compromisos que Estados Unidos ha asumido con el Estado israelí para proveerle ayuda económica que finalmente se traduce en ayuda militar. Según los expertos, históricamente, o digamos, el monto total de la ayuda que Estados Unidos ha brindado a Israel asciende ya a cerca de 310,000 millones de dólares. Y vemos además que hay continuidad con esta política de ayuda por parte de las distintas administraciones, lo cual pues, no lo hace algo privativo de la administración Trump. Vemos que ya desde el periodo de Ronald Reagan a Israel se le han otorgado hasta cerca de entre 30 y 40 mil millones de dólares en ayuda, monto que más o menos es cercano al que ofrece George W. Bush padre, que va entre los 25 y 30 mil millones de dólares. En el caso de Clinton, vemos que se aportaron cerca de entre 30 y 35 millones de dólares, cifra que se multiplica o se eleva hasta los 50 mil millones de dólares con George W. Bush en el contexto de la guerra contra el terror. Barack Obama va a establecer un acuerdo fijo incluso para proveer 38 mil millones de dólares en entregas anuales. Después tenemos la administración Trump, la primera, cuyo monto más o menos se acerca a los 40 mil millones de dólares. Con Biden tenemos un acuerdo que elevaría esta cifra, o llevaría esta cifra más bien solo hasta los 17.9 millones de dólares. Finalmente tenemos con Trump que hasta el día de hoy más o menos se han gastado 12 mil millones de dólares, más ayudas adicionales no, abiertamente difundidas, que se dieron en el contexto de la guerra con Irán, la llamada guerra de los 12 días. Vemos entonces que hay un patrón consistente de ayuda y posicionamiento de Estados Unidos con respecto a la política de Israel en Medio Oriente. Y vemos incluso que, como en el caso de los ataques a Qatar, o por supuesto la propia guerra con Irán, son acciones unilaterales que lleva a cabo el Estado israelí sin consultar a la administración Trump, y luego Trump tiene que verse obligado a justificar las acciones que lleva a cabo el Estado de Israel. Lo que podemos afirmar con base en estas observaciones es que pues, la voz dirigente en la política estadounidense en Medio Oriente la marca Tel Aviv. Y bueno, una forma de explicar esta dinámica es atender a la naturaleza misma de la élite política y cultural de Estados Unidos, la cual por supuesto incluye incluso pues, a funcionarios de inteligencia del propio Israel. Podemos ilustrar la naturaleza de estas redes si observamos al caso tan sonado de Jeffrey Epstein, que fue
además de un asesor financiero bien conectado con la élite, fue un notable agresor sexual. Epstein, que pues murió en 2019 en circunstancias sospechosas de aparente suicidio, es una pieza clave para entender la posible influencia de la inteligencia israelí sobre la élite política estadounidense, porque consideremos lo siguiente. Epstein tuvo propiedades tanto en Nueva York como en Francia, como en Islas Vírgenes, que también pertenecen a Estados Unidos. En esas islas tenía residencia en dos islas, la isla pequeña St. James y la gran isla de St. James, donde solía llevar jovencitas, incluso menores de edad, para proveer servicios sexuales, incluso en contra de su voluntad. Estos servicios podían proveerse a pues, un amplio número de personajes conocidos de la élite política y cultural, y de los cuales Epstein guardaba nota, no solo en registros escritos, sino también en grabaciones de audio y video, que hoy forman parte pues, del expediente de investigación y que por, pues, digamos, criterio judicial y también por razones políticas no se les da pues, digamos, conocimiento al público en general. Digamos que a las personas que fueron registradas teniendo actividades dudosas de orden sexual, como también por consumo de drogas, se les da el tratamiento de víctima jurídicamente y por lo tanto no hay, pues digamos, bases o fundamento para hacer públicos estos registros del criminal Jeffrey Epstein. Tocando un poco su caso judicial, observamos lo siguiente. Epstein fue denunciado desde 1996, pero las autoridades locales, en este caso en Florida, pues no hicieron lo debido. Y tendríamos que esperar hasta 2008, cuando fue procesado por una corte local en Florida por el delito de conseguir una menor para una prostitución y solicitar una prostituta. Durante este procedimiento judicial, que finalmente concluiría con un acuerdo muy dudoso, Epstein solo fue condenado por 13 meses, por unos cuantos meses de hecho. Y el acuerdo contemplaba que solo se le consideraría uno de los delitos. Esto implicaría que después de los 13 meses de prisión preventiva, él podría gozar de, además, durante su condena, de una amplia libertad para salir a trabajar 12 horas. Esto de acuerdo a un horario que incluso no necesariamente se habría de cumplir. Las condiciones de su tratamiento judicial fueron entonces bastante laxas y el jefe del Departamento de Justicia en Miami, Alex Acosta, señaló que pues él se había visto obligado a ser, digamos, displicente o laxo con el criminal Epstein porque funcionarios de un rango mucho mayor le habían asegurado que Epstein tenía importancia para la inteligencia estadounidense y por lo tanto no era debido procesarlo cabalmente por sus crímenes. Ya hacia 2019 vemos que Epstein es nuevamente indiciado por cargos federales en cortes de Florida y de Nueva York, y es entonces cuando sí ya no podrá, pues digamos, salirse con la suya. Se le va a condenar en 2019 por distintos cargos de tráfico sexual de menores, y esto llevará eventualmente a su sospechoso suicidio. Pero el punto es este: si Epstein tenía, pues digamos, registros comprometedores de distintos personajes del ámbito político y cultural en Estados Unidos, podemos también pensar en la posibilidad de que hubiera compartido parte de estos archivos con miembros de la inteligencia israelí. Y esto no solamente se estima como una sospecha vaga, digamos, sino que pues se ha establecido que Epstein tenía un contacto, pues digamos, frecuente con ni nada más ni nada menos que Ehud Barak, que fue ex primer ministro de Israel y también tuvo contacto con miembros de la inteligencia israelí. Eventualmente el Mossad afirmaría que Epstein nunca fue parte de su personal ni tendrían contacto con él, pero bueno, existe la posibilidad por esos contactos sí verificados que Epstein tuvo con pues estos funcionarios que les estoy señalando, además de la propia élite de negocios de origen judío,
en Estados Unidos. Cabe entonces la posibilidad de plantear que existen pues, materiales comprometedores que involucran al actual presidente Donald Trump. Él lo ha negado, pero sabemos que hay registros de al menos 6 ocasiones en las que el presidente Trump viajó con Epstein en su jet privado. También sabemos que hay por ahí, de hecho esto fue develado en septiembre por el Departamento de Justicia, si no me equivoco, en Estados Unidos, que indica que hubo un libro de cumpleaños que, por cierto, la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, la socialité caída en desgracia, condenada en 2021 por los mismos delitos sexuales que le estoy comentando, Ghislaine habría promovido la creación de un libro, pues digamos, firmado y creado por diversas personalidades para celebrar el 50 aniversario o el cumpleaños número 50 de Jeffrey, donde Trump habría dibujado un cuerpo femenino desnudo y le habría escrito pues que él es una gran persona y que, pues palabras más, palabras menos, está complacido de ser amigo de él, ¿no? Ya Trump habría incluso declarado que Jeffrey Epstein era un magnífico ser humano y que compartía pues el gusto por las mujeres bonitas quizá tanto como él, ¿no? Así de comprometedora la declaración. Trump ha negado que pues estos documentos sean válidos, incluso ha negado que él haya dibujado a la mujer que les digo y que haya escrito estas palabras. Pero bueno, con ello pues más o menos doy un panorama de cómo este caso ha impactado a la opinión pública también estadounidense, que sobre todo en la parte de los sectores más jóvenes comienza a tener más dudas sobre la pertinencia de ofrecer una ayuda irrestricta al Estado de Israel en el contexto del genocidio en Gaza que ocurre actualmente. Y bueno, pues dejo la reflexión para que veamos con ojos críticos siempre, pues por qué no decirlo, el servilismo estadounidense que tiene lugar respecto a la política exterior en Medio Oriente con respecto a los intereses de Israel. Me despido nuevamente saludándolos y pues bueno, feliz de compartir estos momentos con ustedes. Mi nombre es Abraham Navarro y me despido. Hasta pronto.